Muchas gracias, Ana Gloria, por este contexto. Y ahora me gustaría darle la palabra a la diputada Katia Cambronero, que específicamente nos va a hablar del proyecto de ley 23.555, el que lleva por nombre Incentivo para la Protección de la Biodiversidad Marino-Costera. Démosle la palabra a doña Katia. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Hoy ando media ronca, no sé por qué. Ay, ¿cómo estás? Bueno, siempre es un gusto estar con ustedes y ver caras que para mí son parte del despacho ya, ¿verdad? Hoy básicamente lo que quiero, muchas gracias don Bernardo por la iniciativa, Damián por la invitación, Marina, un gusto verte y bueno, ya está el jefe en pesca aquí del despacho de la diputada Cambronero, don Moisés. Básicamente hoy lo que quiero es comentarles del proyecto 23.555 que esperamos se pueda dictaminar en la Comisión de Ambiente la semana que viene, el próximo martes. Ya se presentó el informe en la subcomisión y tiene criterios muy positivos. Algunos de ustedes conocen el proyecto. Y me gustaría de pronto si pueden poner la diapositiva de Ana, donde habla de la gobernanza, porque creo que de ahí surge toda la base de este proyecto de ley. Y quiero decir que este proyecto de ley, ahora que Ana exponía y ponía las imágenes, las fotografías de Isla Chira, está inspirado justamente en los pescadores de Palito Montero. Cuando en algún momento, antes de entrar a la Asamblea Legislativa, realicé algunos trabajos con CI, y viene de ahí la inspiración de conocer el trabajo que hacen los pobladores costeros en términos de la conservación, y este proyecto sí está inspirado en este grupo de pescadores. El proyecto lo que busca es generar una gobernanza en el tema de pagos por servicios ambientales marino-costero. Ese es el enfoque y el objetivo de este proyecto de ley. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y cuando estamos hablando de generar pagos o incentivos por la protección marina costera, estamos hablando de que todas aquellas comunidades, todos los grupos organizados, instituciones que pueden ser públicas o privadas, logren hacer conservación, puedan recibir un pago por servicio ambiental. Y aquí estamos considerando algunos elementos importantes, como por ejemplo el uso de artes de pesca responsable, la protección de zonas de áreas marinas de pesca responsable desde hace años y nunca puedo decir el nombre bien. Cultivo, obviamente, y replantación de manglar, que es un tema importante, vigilancia en las zonas marinas de pesca responsable, monitoreo, protección de pasto marino. Hay una serie de elementos que consideramos en el proyecto de ley que son fundamentales, donde hay trabajo de las comunidades y tiene que existir una compensación. Aquí hay un tema de fondo importante, y es que tiene que ver quien contamina paga. La gran área metropolitana genera muchísimos residuos y muchísima contaminación, no solamente residuos sólidos, sino plaguicidas en la contaminación del medio. También hay una sobreexplotación del medio marino, y desde esa perspectiva consideramos que el país tiene que compensar a esos territorios costeros por esa contaminación que nosotros mismos generamos. ¿De dónde estamos? El planteamiento del proyecto de ley en términos de los fondos parte de la premisa de que el 1% del IVA en electricidad se ha pasado a ese fondo. ¿Por qué la lógica del 1% del IVA en electricidad? Porque desde el marco de la descarbonización estaríamos pensando que este país consuma cada vez más electricidad, porque viene de fuentes renovables, porque en buena teoría vamos a ir haciendo un desplazamiento de nuestra matriz energética para consumir menos hidrocarburos y más electricidad a partir de fuentes renovables. Entonces, desde esa perspectiva, estamos haciendo ese planteamiento que sea el 1%. También estamos considerando que el subsidio que se le da a las personas en periodo de veda, los trabajos sean considerados, no lo que hacen en este momento, que ustedes saben que es bastante desastroso cómo se maneja los trabajos cuando está en periodo de veda. Lo que estamos proponiendo es que sean trabajos
vinculados a la conservación. Y entonces ese recurso de veda o esos trabajos que hagan las personas o esa compensación que reciben durante la veda esté asociado a la protección del medio marino costero. El proyecto realmente para nosotros es muy significativo. Si logramos aprobar este proyecto de ley, sería pues la primera vez que el país tenga un pago por servicio ambiental en la protección marino costera, y sin duda eso nos va a poner digamos, como pioneros a nivel mundial en este tema, y la posibilidad de buscar fondos, además internacionales, podría ser muchísimo más sencillo en el marco del proyecto de ley. Nosotros ni estamos proponiendo nuevos impuestos, no estamos utilizando la figura de Funban, que era una de las figuras que a nosotros nos parecía interesante, porque básicamente tiene limitaciones legales para poder utilizarla como realmente quisiéramos nosotros, como ese gran banco ambiental que el país podría tener, pero bueno, no se pudo desde esa perspectiva por un tema legal. Pero básicamente, a grandes rasgos, ese es el proyecto de ley. Consideramos que tiene muy buen ambiente, realmente en la corriente legislativa la mayoría de las fracciones están apoyando el proyecto de ley, y yo esperaría que en el plenario legislativo podamos seguir avanzando. Tiene el apoyo del MINAE, que es un actor importante en este tema, y yo de verdad esperaría que para el próximo año ya tengamos un avance significativo en la aprobación del proyecto de ley. Si quiere, vemos la siguiente diapositiva para ver si se me quedó algo, pero creo que... Tiene un control. Ah, ok, perdón. Bueno, lo que le decía, los antecedentes, ¿verdad? Y bueno, aquí hay elementos, los criterios técnicos para el pago, que nosotros insistimos que tienen que estar claros desde la legislación, para que luego, pues, a nivel de interpretación no se estén haciendo pagos que no sean necesarios. Ana ponía en la diapositiva el modelo de gobernanza. Nosotros, cuando Ana presentaba que estaba FONAFIFO, ahí lo que creemos es que tiene que estar este pago, ¿verdad?, o este fondo por servicios ambientales, y además que logremos encadenar cuáles son los mecanismos de financiamiento internacional, o cuáles son los locales, pero además la intervención del MINAE. Y aquí yo creo que también, y yo siempre utilizo este espacio en términos de que nosotros tenemos que hacer una modificación importante con Incopesca. Discúlpeme si hay alguien aquí de Incopesca, pero yo en esto siempre soy muy abierta. Incopesca, y nosotros no quisimos incorporarlo en el proyecto de ley como rector, porque realmente tiene muchísimas incapacidades desde la parte de la protección del medio, y necesariamente creo que vamos a tener que legislar para ver cómo fortalecemos esa institución desde una perspectiva de investigación y desde la gobernanza de todo el recurso marino costero. O sea, realmente yo soy muy crítica de lo mal que se está gestionando en Incopesca, todo el tema de investigación, protección, y cómo visualizamos la protección del medio marino y de nuestras costas. A ver, y yo también soy una fiel creyente que debe existir una coexistencia entre el desarrollo económico y la sostenibilidad, pero no a partir de la sobreexplotación, ni tampoco a partir de básicamente proteger algunos sectores muy particulares, porque eso ya es un conflicto de interés con otros sectores. Entonces, desde esa perspectiva, fue que creímos que el ente que podría hacer mejor las cosas en este tema de gobernanza era el MINAE, pero sin duda eso va a traer alguna discusión, y creemos que vamos a tener que analizarlo. Eso es a grandes rasgos el proyecto de ley. No sé si más bien alguien tiene una pregunta, o después no sé si va a haber un espacio de preguntas, pero eso sería, y muchísimas gracias por abrir estos espacios, me parecen maravillosos. Yo le he dicho mucho a FECOP, a Damián y a don Moisés y a Marina, que necesitamos llenar la Asamblea Legislativa de proyectos vinculados a la protección de nuestro medio marino. Necesitamos generar
legislación, actualizar legislación, pero además diseñar legislación más moderna, porque en este momento creo que es una de las grandes carencias que tenemos a nivel nacional y pues bueno, tener más de 500,000 kilómetros cuadrados en mar, eso no lo tiene cualquiera y podríamos ser realmente una potencia en este tema y creo que necesitamos avanzar y mi despacho en la mayor disposición para poder ir avanzando en esos temas. Muchísimas gracias. El segundo expositor lamentablemente no nos puede acompañar, entonces vamos a pasar directamente al periodo de preguntas. Para las personas que nos acompañan aquí en el auditorio, el micrófono está en esa esquina, aquí, sí. por si quieren acercarse a hacer sus preguntas. Y tal vez, Mitch, para las preguntas, usar el micrófono para que se pueda escuchar Sí. bien en la transmisión y tal vez de este lado para que también las cámaras puedan agarrar la pregunta y a la persona. Gracias. Y les recuerdo a las personas que nos siguen por el Facebook Live que pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios relacionadas a este video. Y yo voy a aprovechar para hacer una pregunta yo. Son dos proyectos de ley que tienen en común la creación de un fondo, ¿verdad? En el segundo proyecto de ley, precisamente creaba un fondo azul también orientado a servicios ecosistémicos marinos y daba la administración a Funban, ¿verdad? Eso es como para contextualizar a las audiencias. Y bueno, y este proyecto de ley que nos explicaba doña Katia, también prevé la creación de un fondo, ¿verdad? ¿Cómo armonizar, digamos, ambas iniciativas de ley? ¿Qué ven ustedes, digamos, que podría tomarse de la segunda iniciativa, que se podría incorporar en la primera, ¿verdad? Y viceversa, precisamente para tratar de tener un mecanismo más sólido en ese sentido. Muchísimas gracias. Vamos a ver, la iniciativa del Fondo Azul, creo que se llama la de Oscar, ¿verdad? Creo que sí se llama. Primero, el diputado Izquierdo es una persona que yo respeto muchísimo porque es un caballero y además nos colaboramos mucho. El proyecto, si uno hace un análisis técnico, tiene, digamos, algunos elementos que algunas instituciones consideran que tienen que cambiar. Uno, hay un tema con Funban, como decíamos, la Procuraduría ya ha sido claro que Funban nace a partir de la ley de un empréstito internacional y que debería recibir solo, no debería administrar otros fondos, aunque yo sé que están manejando. Pero eso de alguna forma podría ser un problema legal. Eso yo se lo he comentado al diputado Izquierdo y lo hemos comentado en la Comisión de Ambiente. El otro elemento que es un poco complicado, digamos, en la realidad que tiene este país en este momento es que establece dos impuestos y un canon, y eso hace que sean algunas organizaciones, sobre todo privadas, no estén tan de acuerdo en el proyecto. Entonces, esos dos elementos, digamos que son aspectos que me imagino que el despacho de Oscar está revisando y analizando. Creo que desde la conceptualización, ¿verdad?, del fondo, ambos proyectos lo buscan, solo que de forma diferente. Sin duda tenemos que armonizarlo, es una de las negociaciones que tenemos que tener en la Asamblea Legislativa, porque, bueno, el proyecto nuestro sí hace una exposición muchísimo más clara de cuáles son esos elementos por los cuales podría compensarse o tener esos pagos, y creo que eso le da como muchísima claridad en términos de lo que buscamos o el objetivo o el resultado que esperamos a partir de este proyecto de ley. Y también establece a cuáles comunidades o cuáles pueden ser posibles beneficiarios. En realidad la palabra no es beneficiarios, porque aquí lo que estamos hablando es de un pago por una acción, por un trabajo, y no necesariamente, y no un subsidio. Eso quiero que quede claro, son cosas muy, muy diferentes. Entonces, pero sí establece quiénes podrían acceder a esos pagos. Creo que ese es otro elemento importante que tiene nuestro proyecto.
de ley. Pero sí necesitamos ponernos de acuerdo. Yo pienso que es un tema de discutir y poder ver cuáles son los elementos que tiene uno y que tiene otro proyecto, pero lo cierto es que tenemos que avanzar. Y lo cierto es que tenemos que poner estos elementos en discusión en la Asamblea Legislativa para que vaya tomando peso el tema marino. Tal vez, Randall, si te paras por aquí para que te vean, Randall y Bernardo. Bueno, primero, felicidades por estos proyectos. Usted dijo algo ahora, diputada, algo muy importante, que era el problema de Incopesca. Y me preocupa que aunque estas leyes pasen, va a salir siempre Incopesca con sus propias leyes, sus propias interpretaciones, como ya sabemos. Y recuerdo que durante la administración de Laura Chinchilla, en el 2014, hubo dos, ¿cómo se llaman?, reuniones de expertos o notables, y estos dos grupos de notables recomendaron la reforma de Incopesca, la eliminación de la Junta Directiva. Incopesca necesita toda una reforma porque actualmente para nadie es un secreto que trabaja como realmente un club privado con fachada de institución pública, y necesitamos cambiar eso. Y nada más quiero ofrecer mis servicios porque durante el tiempo de Laura Chinchilla hicimos un proyecto de ley para reformar Incopesca. Nunca prosperó en la Asamblea Legislativa, pero tal vez ahora el momento es propicio y puede contar con mi apoyo, porque si no reformamos Incopesca vamos a seguir apagando incendios y no vamos a lograr la conservación marina que tanto ansía este país. Gracias. Sí, bueno, ya esa es una conversación que ya Damián y yo hemos tenido, y justamente estamos planteando algunas líneas para poder presentar algo en esa línea. El tema de gobernanza, y justamente sí, específicamente no la Junta Directiva. Pues, yo soy muy inapropiada políticamente y la verdad voy a decir lo que pienso. La Junta Directiva es un tema de transformación. El modelo de investigación es otro tema, ¿verdad? Las actividades propias que tiene, digamos, en términos de la supervisión de establecimientos, eso es otro tema que está mal. Y para mí un elemento importantísimo es todo el apoyo y asistencia técnica que debería estar dando una institución como esta, que no está dando. Entonces, ya esos 4 elementos son los que tenemos que analizar para ver cómo hacemos una modernización, pensaría yo, ¿verdad?, de Incopesca, y lograr tener realmente una gobernanza en este tema sólida, porque no es una transformación para no tenerlo, es una transformación para que logremos tener esa gobernanza fuerte, sólida, con una visión muy clara de lo que este país debería de tener en materia de la protección marina, pero no solamente de protección, de investigación y de desarrollo sostenible productivo. Esos son para mí como los objetivos más importantes, y debería de ser una institución realmente fuerte y viendo al mar, no necesariamente en la GAM, sino, ¿verdad?, en los territorios costeros donde es que se genera esta actividad. Entonces, eso es lo que estamos visualizando, y sí, efectivamente vamos a trabajar, muy posiblemente el otro año ya estemos presentando algo en esa línea. Y bueno, Damián sabe, porque tuvimos la conversación, la idea es poderlo hacer con grupos de expertos, convocarlos y realmente tener en la medida de lo posible ese consenso para ir entre todos a defenderlo, ¿verdad? Porque aquí pues hay que convencer a las otras 5 fracciones legislativas de que es lo mejor y que hay que sí tener una transformación en este tema. Y muchísimas gracias. 2 preguntas más, don Bernardo, y allá atrás. Muchas gracias a ambas por sus presentaciones. Yo quisiera profundizar un poquito en esto de la arquitectura institucional. Cuando la arquitectura institucional no estaba tan golpeada como lo está hoy en día, el Programa Nacional de Humedales del SINAC estaba constituido más o menos por 2 personas. Funcionaba un Consejo Nacional de Humedales y había un viceministerio de Aguas, Mares. En algún momento incluyó Costas y Humedales, luego pasó a ser viceministerio de Mares. Ambas iniciativas dependen de la implementación de pues, lo que son las políticas de cambio climático del país. Hoy en día la Dirección de Cambio Climático no existe.
todo se ha concentrado en un viceministerio de gestión estratégica. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿cómo hacemos para efectos de que la arquitectura institucional ambiental del país se readecúe para efectos de poder implementar las iniciativas que ustedes están ofreciendo desde la perspectiva de una ONG internacional y desde la perspectiva de una legisladora? Gracias. Muchas gracias, don Bernardo. Pues hay elementos de esa estructura que usted menciona que siguen funcionando. Digamos, el Consejo Nacional de Humedales sigue funcionando. Aquí está Rodrigo. Nosotros somos parte del Consejo y sigue teniendo una resiliencia a pesar de que haya cambios o retos a nivel de otros niveles de la estructura. Eso permite que iniciativas como esta puedan avanzar desde la parte técnica y puedan avanzar incluso con una bendición también política, porque también son compromisos internacionales. Eso pues no se lo brinca un conejo, ¿verdad? Tenemos que asegurar que las acciones que se implementen sean integradoras, tengan a todos los actores, como usted bien lo dijo, la gobernanza implica a todos los que cuesta sentarse en la mesa con los que nos sentamos fácil, ¿verdad? Entonces, estos procesos necesitan mucha solidez técnica y por eso lo que les presenté aquí se ha basado en todo ese desarrollo, la experiencia de esas alianzas también con las comunidades, con los otros la academia y otros. Pero yo creo que sí hay mecanismos para poder avanzar. Creo que sí hay mecanismos que tenemos que fortalecer. El tema con la Dirección de Cambio Climático, por ejemplo, y el fortalecimiento que se debe retomar es importante, así como crear las capacidades dentro de la institucionalidad, ¿verdad? Porque lo que ha pasado en muchos de esos elementos es que se generaban un apoyo externo del cual se dependía para estos foros, por ejemplo. Y ahorita lo que se está buscando es generar capacidades interinstitucionales dentro de las instituciones para que sea, y no solo sea el MINAE, digamos, estamos apoyando un proceso de capacitación para un grupo de diferentes miembros desde el Banco de Costa Rica, el Banco Central de Costa Rica, perdón, la Comisión Nacional de Emergencias, el MAG, el MINAE, sobre qué es cambio climático, cómo se come el proceso del artículo 6, la implementación del artículo 6 y de todos los compromisos que están en el Acuerdo de París. ¿Por qué? Porque muchas de esas capacidades se generaron externas en una esfera adicional a la institucionalidad. Y yo creo que ahorita también tenemos una obligación de poder aportar en ese proceso para que las capacidades queden dentro de las instituciones. Y eso es parte de lo que tenemos que trabajar más cuando hay una gobernanza que es más compleja de lo que normalmente tenemos. Pero también aprovechar las estructuras que sí existen. El Programa Nacional de Humedales sigue liderando, aunque sea una persona, pero lleva la batuta de muchas cosas con el SINAC, y el Consejo Nacional de Humedales también sigue tomando decisiones, sigue pudiendo avanzar temas claves, y yo creo que son estructuras que, aunque no tengan la bulla o la publicidad que en otros gobiernos han tenido, siguen siendo su trabajo, y eso no cambia, ¿verdad? Sí tenemos que fortalecer que institucionalmente tenga un mejor respaldo, eso sí, a todos los niveles de gobernanza, pero creo que tenemos algunas piezas todavía que van avanzando y nos permiten generar acciones, y siempre, como en todos, tenemos acciones que mejorar. En materia ambiental, creo que el país ha ido avanzando, pero a partir de decretos ejecutivos. Creo que en este momento hay un llamado de atención de si nosotros tenemos, y yo insisto en el tema de modernizar el Estado costarricense y que los recursos que se están asignando a algunas instituciones estén llegando a temas que sean relevantes. Sin duda el tema de cambio climático es un tema que el país ha avanzado, pero ha avanzado a partir de la creencia de los gobiernos de turno. Aquí es donde ya es hora de plantearse cuál es la visión del país, y que no sea por un tema básicamente de la ideología de turno. Entonces, desde esa perspectiva, a mí me parece que en materia ambiental nosotros sí vamos a tener que legislar
algunos elementos de tal forma que puedan permanecer en el tiempo. Una de mis grandes preocupaciones en el tema ambiental es que a veces vamos muy avanzados y echamos mucho para adelante y después, ¿verdad? O sea, vamos para atrás terriblemente. Creo que eso hay que cambiarlo y hay que entender, y aquí yo hago un llamado a todos ustedes, de cuáles son esos aspectos de donde hay vacíos y que necesitamos fortalecer con legislación. Yo no soy una creyente de tener tantas leyes, me parece que este país está excesivamente cargado de legislación, pero sí también creo que tenemos que modernizarnos. Y que tenemos que los recursos que estamos asignando pasen a temas que pueden ser relevantes en este momento y que vayan a ser relevantes dentro de 20, 30 años. Es que en el tema ambiental lo que ha pasado es que ha habido mucha inspiración, pero realmente hay que pensar en el futuro y sobre todo yo hablo por nuestros jóvenes y por nuestros niños, o sea, qué es lo que le vamos a dejar y qué es lo que ellos van a necesitar. Cuando nosotros hablamos de parques nacionales y ese pensamiento que tuvimos y cuando creamos el fondo FONAFIFO, cuando creamos las áreas de conservación, todo eso estuvo muy bien, ¿verdad? Alguien lo pensó y se legisló. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que necesitamos de largo plazo en el tema de cambio climático que nos pueda preparar para eso? Pero eso, yo insisto, que en esta materia sí vamos a tener que legislar y creo que en el espacio que aquí se está dando podríamos estar pensando de cuál es esa legislación que hay que eliminar, que hay que modernizar, cómo redistribuimos esos recursos para que realmente este país esté preparado y tenga las condiciones para ante el cambio climático. Eso es particularmente lo que yo creo. Si ustedes me preguntan cuál legislación, yo no tengo, sí tengo clarísimo, digamos, en el tema de mares, pero en los otros elementos, creo que hasta en la misma modernización del MINAE, creo que hay que hablarlo, conversarlo, y ojalá pudiésemos tener algunas alternativas desde este espacio y con diferentes diputaciones para poder hacer los planteamientos que correspondan. Por aquí una última pregunta. Bueno, hay un par de comentarios, ¿verdad? Beatriz Hernández, que definitivamente el problema es Incopesca. Natalia Batista habla sobre el proyecto de ley de reforma del MINAE, que podría ser una amenaza a las estructuras de gobernanza planteadas. Unos comentarios, pero tal vez la última pregunta por acá. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Roger Cruz, biólogo y educador. Para la época de los 90, en Salvemos el Estero, muchos no se acuerdan de esa época, pero yo estuve muy involucrado ahí, era institucional. A esa época, mi persona presentó 25 laboratorios de campo para trabajar en el manglar con niños de la escuela José Ricardo Olis, Chacarita. Conozco muy bien los manglares de Costa Rica, de Punta Arenas y el Golfo, también el que está por Caldera. ¿A qué se debe esto? Perdone que lo diga en ese tono de palabra, no se me dio pelota como educador. Los laboratorios estaban presentados para niños y para formar educadores. En la dirección regional no me dieron respuesta y a nivel institucional, Salvemos el Estero, conociendo compañeros de Incopesca, anteriormente era MAC, Elina, Fertica, nada. Aún así conociendo, ¿qué es lo que pasa? Son las leyes. Hablamos ahora aquí, Katia y Anita hablaban muy bien de ciertos temas. Conozco Palito, conozco Montero también. El tipo de cultivo, como están haciendo algunos biólogos que están llegando ahí, no es el apropiado, perdone que lo diga, ¿verdad? Además, Katia cuando decía renumerar al pescador, los 3 meses de veda, los pescadores reciben 125,000 colones por familia. Eso fue la última. Ahora, yo les decía, se pueden hacer cambios. En esos 3 meses de veda se pueden capacitar a las familias de pescadores. Muchas capacitaciones en administración, en piscicultura, en cultivos alternativos
como lo tiene la isla Venado con el restaurante flotante, no sé si alguno lo conoce. Muy interesante ese proyecto, ¿verdad? El cultivo también de seguir en los manglares, ecoturismo, etcétera, etcétera. MINAE e Incopesca es la misma cosa. Es la misma situación, son instituciones, se lo digo porque ahora, trabajando en la zona norte, con las piñeras, vamos a lo mismo. No hay reformas, no hay nada. O sea, hay que trabajar directamente con el pescador. Y de ahí, muchas maneras se pueden realizar. Y le dejo esas observaciones. Esos laboratorios están para servirles, son sencillos, no son gran cosa, pero yo llevaba a los alumnos de la escuela de Chacarita a la laguna del cementerio de Chacarita. Y ahí aprendieron ellos algunas cosas básicas, donde ya se perdió la espátula rosada que existía ahí en la época de los 90, ¿verdad? Ya no se da. Y se perdió también el cultivo de camarones que había. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y continuamos. Un aplauso a nuestras dos primeras expositoras.